Vamos a pasar a la única mesa redonda que va a haber. Voy llamando a las personas que van a participar. En primer lugar, Carmina Serrano, directora digital e innovación de Leo Burnett. En segundo lugar, Beatriz Jerez, director creativa de Bungalow 25. En tercer lugar, César Alonso, responsable de todos los medios de Movistar. Carlos Romero, director creativo digital de Macan. Y José Carlos Cardenal, trading manager en Aunia. Solamente hay tres, ¿vale? Y repartiendo por ahí como podáis, uno por el medio y otro por aquí por fuera. Bueno, pues empezamos. En primer lugar, me gustaría preguntaros cuál creéis que es el papel que juega la agencia creativa hoy en día en la adaptación del mensaje a lo largo de todo el funnel. ¿Empiezo yo? Bueno, yo creo que además estoy como muy contenta por estar aquí, porque es verdad que hemos hablado se ha hablado durante toda esta conferencia sobre reach, cualificación, ROI, ¿no? Pero poco sobre creatividad. Y bueno, pues como agencia creativa, pues es verdad que todo esto es importante, sobre todo la manera y cómo cualificamos el mensaje de cara a impactar al usuario. Entonces, en todo el recorrido del funnel, pues creo que la agencia creativa es fundamental, porque al final, bueno, creo que se debe trabajar muy de la mano también con la agencia de medios, porque al final toda la posesión de los datos, todo lo que nos pueda ayudar a nosotros a establecer ese consumer journey del usuario y qué mensajes establecer en cada fase de este consumer journey, pues al final es fundamental, con lo cual creo que es clave. Totalmente. Muchas gracias. José Carlos. Pues yo os tengo que confesar que he tenido que hacer un esfuerzo, porque al plantear el tema, yo desde Aunia, que somos la parte del publisher, pues no tenemos en cuenta todo el tema de la creatividad y ha sido un reto interesante. La cosa es que me pongo a plantear que nuestro trabajo diario es el preparar el contenido, tener la tecnología preparada y demás, y luego al final lo que ve el usuario es la creatividad. Entonces, pues la verdad es que compartir la mesa y ver la responsabilidad que tienen de que el punto final de impacto es la creatividad, pues la verdad es que creo que tiene una importancia pues fundamental. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Sobre todo en la parte en la que hablamos de confianza. Al final tenemos que tocar una creatividad que, como acabamos de ver, es un core y que muchas veces en las agencias no terminamos de entender del todo bien o estamos llegando también a este punto de personalización o de capacidad que nos genera la tecnología. Y en cuanto tengamos más confianza de los clientes en algunos casos y mejor relación con medios y todo el mundo trabaje en la misma mesa, seremos capaces de mejorar la creatividad, pero el punto es esencial. Bueno, creo que la adaptación del mensaje es clave, ¿no?, por parte de la creatividad, porque al final es cierto que necesitas que el flujo te lleve hasta el cliente, hasta ese momento, pero si no le decimos lo que necesita oír, digamos que el camino habrá sido llegar hasta ahí para nada. Entonces creo que ahí el peso de la creatividad en esa adaptación del mensaje es muy, muy importante. Muy bien, gracias. Pues desde mi punto de vista creo que lo habéis visto en el ejemplo que ha puesto antes Vero y que has puesto tú, Arich. Es fundamental la creatividad. Yo diría que tiene un peso no del 80, a lo mejor del 90%, por mucho que hagamos 50.000 segmentaciones, si la creatividad hacemos una, no vale de nada las 50.000 segmentaciones. Entonces, tienes que hacer tantas creatividades o tantas adaptaciones de mensajes como segmentos tengas. Entonces, eso es lo que espera el usuario, porque si no, para él no es relevante. No sé quién ha sacado un dato de el 70% o el 75% de los usuarios esperan que la publicidad sea relevante para ellos. Pues eso es la creatividad, que es el front office de la estrategia de programático. Totalmente de acuerdo. Un poco al hilo de lo que acabas de decir, ¿cuáles creéis que son las capacidades reales que tenemos hoy para activar la creatividad, más allá de la generación de creativas dinámicas a través de un copy o a través del cambio de precios simplemente en la creatividad, ¿no? ¿Te refieres a capacidades dentro de la agencia creativa? Exactamente. Pues muy pocas. Eso es uno de los temas que al final yo creo que hoy en día estamos hablando de todo esto, ¿no?, de hacia dónde vamos, lógicamente, del tema de tener estos datos de calidad en los cuales estos insights de consumidor, en los cuales nos podamos basar y tener información relevante para hacer una buena propuesta creativa, pero de facto y en la realidad, al final, básicamente utilizamos herramientas que hemos utilizado siempre. Nuestro departamento de investigación, datos que nos pueda proporcionar la agencia de medios, pero al final es construir nosotros nuestro propio planteamiento. Entonces, yo creo que todavía ahí hay mucho trabajo la parte de tanto personalizar
que ya creas o no en cuanto a la personalización, como comentabas tú, de 50.000 creatividades diferentes. O sea, hay que ver todo eso de si un mensaje o 50 mensajes o hasta qué punto se hace esa personalización, basada en qué y en qué puede funcionar o ser más relevante cara al consumidor. Creo que nos falta todavía toda esa fuente de datos en cuál nos basarnos para un buen planteamiento. Totalmente, va ligado un poco a lo que comentábamos, ¿no? De cómo trabajar, una de las preguntas que traía también, cómo podemos optimizar la conexión entre agencia creativa y agencia de medios. No hace falta que contestéis en orden, vamos a sentiros libres de contestar cuando queráis. Al final, al hilo de lo que decíamos antes, es una cuestión de confianza, es una cuestión de que nos pasa a veces que los clientes nos piden determinada optimización sin darse cuenta que al final los clientes son el origen de los datos que necesitamos para esta optimización, ¿no? O sea, al final, como creativos deberíamos no solo adaptar, sino crear ya pensando en programática, que es lo que estamos haciendo con algunas campañas, en el momento en el que nos dejan o en los casos en los que son más óptimos, ¿no? Al final no se puede hacer esto si no trabajamos juntos. Yo creo que es como el mensaje en general. O sea, nosotros tendríamos que estar dentro del DMP, te diría, el creativo tendría que estar ya como con acceso a todos los datos finales de la campaña y tener muy claros los objetivos al dedillo, o sea, muy microsegmentados para tenerlo en cuenta antes de generar la creatividad. Y creo que estamos un poco lejos aún de eso, como que queda trabajo como para que todo el proceso se module para poder hacer esto. César, como anunciante, yo creo que igual tienes algo que decir aquí, ¿no? Bueno, yo creo que lo que ha dicho está claro. Es decir, en el punto de partida, en el momento de realizar una estrategia programática, cuando estás en la estrategia, tiene que estar la agencia creativa, la agencia de medios y el partner tecnológico que sea, ¿no? Entonces, a la hora de establecer cuáles son los KPIs, creo que al final todos trabajan en un común objetivo, que es llegar a conseguir los objetivos que ha marcado el anunciante, en este caso. Entonces, la agencia creativa tiene mucho que decir y es el final, vuelvo a decirlo, es lo que ve el usuario. Por mucho que estamos montando por detrás toda la estrategia, si no tenemos una buena creatividad y no saben hacia dónde queremos ir, pues al final las creatividades no van a estar adecuadas al usuario. Y ese es el problema, ¿eh? Que al final, te entiendo lo que tú dices, ¿tendrías que estar dentro del DMP? Pues a lo mejor sí, ¿no? Es un poco denso, ¿no? Pero, pues igual, ¿no? Pero estar en el proceso sí, desde luego. Yo aquí lo que veo dentro de la programática en general, ¿no? Es la comunicación. Entonces es agencia creativa, agencia de medios, pero también es llegar desde la agencia de medios hasta el punto final, pues un poco lo que decía antes, ¿no? Entonces siempre tenemos que hablar el factor humano. Según hemos hablado mucho de máquina, algoritmo, aquí hemos sacado ahora la inteligencia artificial, pero al final es la persona la que tiene que estar hablando y comunicar correctamente cuáles son los objetivos y cuáles son las dificultades, porque muchas veces pues tener el objetivo y te tienen que explicar por qué no se puede hacer. O sea que muchas veces tenemos que estar en ese... Y luego dentro de todo el espectro de la programática, que va desde donde se va a impactar el cuadradito donde sale la publi o en el player, desde la creatividad que te hacen, es imposible ponernos en contacto. Entonces hay que hacer esas microconversaciones que al final vayan uniendo en un punto para que todo fluya correctamente, ¿no? Sí, yo coincido en lo que dicen mis compañeros. Creo que a veces es difícil comunicarse entre la agencia de medios, el cliente, la agencia creativa, y jugamos un poco al teléfono escacharrado, ¿no? Empezamos a perder información y llega un punto donde no sabes muy bien qué materiales estás haciendo, cuál es el objetivo final o hacia dónde van. Y creo que al final, para que todo funcione, más allá de optimizar los algoritmos y tal, que está claro que son claves, esos puentes de comunicación tienen que funcionar. Vale, supongamos que estamos en un escenario ideal y que de verdad se produjera eso en todas las ocasiones, ¿no? Que todos los actores que intervienen en la campaña trabajaran conjuntamente para arrancar. ¿Cómo deberíamos enfocar una estrategia basada en momentos o micromomentos de consumo? Es un poco la pregunta del millón, ¿no? Creo que cada vez estamos delante de público más exigente y también más diverso, por tanto la ultrapersonalización es clave en llegar a eso. Es decir, tanto los micromomentos como saber que cada público es diferente. Y creo que los insights que nos aportan los datos, al final es lo que nos hacen llegar hasta ahí. Creo que es sobre todo apoyarnos en eso, en conocer bien al público y a partir de ahí trabajar y retrabajar según el feedback de lo que vayamos teniendo. Yo aquí creo que hay un punto fundamental en el tema creativo, que es a lo mejor lo que los anunciantes pedimos, y es que la personalización sea sutil. Es decir, porque si un usuario se ve atacado, entonces es cuando empieza a decir, oye, ¿qué sabes tú de mí? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Entonces la personalización tiene que ser con un punto creativo sutil para que el usuario sienta que en verdad le estoy ofreciendo algo relevante para él, pero que no piense que me estoy metiendo dentro de su vida cotidiana, ¿no? Entonces ese micromomento, pues a lo mejor a las 8 de la tarde te puedo dar enviar una creatividad de una pizza porque es a lo mejor el momento idóneo, pero si conozco más del usuario, pues a lo mejor tengo que ofrecerle otra tipología de cosas, ¿no? Totalmente.
muchas veces incluso, que me podéis un poco matar, ¿no? Pero desde la agencia creativa a veces nos pensamos cuando una idea es suficiente tener una sola idea, es decir, cuando es un mensaje que tiene un insight claro, que tiene una verdad muy grande y que al final es un mensaje genérico que a todo el mundo le va a tocar, pues es verdad que no va a hacer falta hacer programática. Luego hay otras casuísticas que por supuesto es necesaria la programática porque hay unas necesidades más tácticas quizá, más de respuesta, más de, pues eso, como hemos visto casos de tráfico a una tienda o del caso de Movistar, etcétera. Pero es verdad que yo creo que también nos volvemos locos también con un tema y yo creo que también tenemos que pensar qué objetivos reales tenemos de campaña y a partir de ahí perfilar un poco la propuesta, ¿no? También de medios y no medios, porque el tema de la idea te lo compro totalmente, es decir, hay veces que solo es necesaria una idea, pero luego la ejecución de esa idea, por ejemplo, el lunes te lo voy a contar de una manera distinta a como te la cuento el viernes. Por fin ya Claro. es viernes y la idea es la misma. Sí, sí, pero por eso yo creo que ahí es donde nos apoya la programática, es decir, Claro. no hace falta que trate la misma creatividad el lunes que el viernes o el fin de semana, pues una mantita y vete a tu serie favorita, ¿no? Claro. Yo creo que es distinto. Entonces, aunque sea la misma idea, la podemos llevar a distintas bajadas más sutiles y acompañando al usuario en función del momento del día o del día que Totalmente cierto. Yo me aplicaba, y voy a hacer un caso personal de la agencia, nuestro caso esta Navidad que tuvimos de Rúa Vieja, que fue un caso de éxito y que al final, bueno, esperamos que fuera un éxito, pero no este éxito que al final movió a tanta gente y fue tan viral y fue un contenido usuario increíble y al final casi alcanzamos los 15 millones de views en YouTube y es verdad que fue un mensaje que lógicamente estaba anclado a la Navidad, pero fue un mensaje muy genérico y muy emocional que al final a todo el mundo le tocaba. Con lo cual, en esa campaña hubo compra programática, por ejemplo, pero no hubo necesidad de segmentar y de personalizar el mensaje, porque al final era un mensaje que iba a tocar a todo el mundo, porque era una época del año también basada y porque todo el mundo se iba a sentir identificado con ese mensaje, ¿no? Pongo un ejemplo como este, como pongo un ejemplo donde en otras campañas, como tú comentas, sí es necesario dar una parte de continuidad y, lógicamente, bajar y adaptar ese mensaje global o ese concepto global a una personalización que sea más eficiente, ¿no? Depende del momento y depende del formato también. Has sacado un tema que yo creo que es importante poner en valor, la parte de que la compra programática esté vinculada solo a segmentaciones muy nicho o acciones muy concretas, realmente no debería ser así. Tú puedes trabajar más allá de lo que comentaba César, de trabajar en estos momentos o distintas bajadas, que eso es una parte, y complementariamente también el poder trabajar con segmentaciones amplias. No debería, a veces no, tenemos la sensación igual que desde la parte creativa hay la percepción de que solo la compra programática vale para atacar a segmentos muy nicho, cuando realmente no tiene por qué ser así, ¿no? Claro, yo creo que eso es un análisis importante el que habría que hacer, ¿no? O sea, a veces nosotros nos preguntamos, ¿y por cambiar la foto de fondo realmente te van a comprar más? O sea, dependiendo del target a que te dirijas, ¿no? Que lógicamente todo hay una justificación y un dato detrás, ¿no? Que te hace saber que un CTA, que una foto de fondo, que si es una pareja o son personas mayores o es... Pues lógicamente todo eso va a influir, ¿no? Porque muchas veces nos cuestionamos si hace falta esa máxima personalización para que realmente la pieza sea efectiva. Realmente. Otra pregunta que os quería hacer. ¿Qué vinculación creéis que tiene la compra programática y la creatividad en cuanto a la generación de emociones? Va un poco ligado a lo que estamos hablando, pero... Hombre, yo creo que la programática lo que te hace es ponerte el usuario a tiro, si me permitís la expresión, y luego la creatividad es la que salta la chispa de su reacción. Y luego ahí tenemos una línea muy delgada, como hemos visto antes, que hay usuarios que tienen muchas quejas y entonces tienes que tener mucho cuidado en cómo le impactas, con qué le impactas. Yo creo que sí es importante eso que dices ahora. Es tan importante, yo creo que al final el usuario está tan sensible que en un momento determinado ya hemos conseguido con toda la programática localizarlo y ahora llega el momento de impactarlo. Entonces yo creo que es ahí donde está todo el kit. Sí, yo creo que la programática sabe ser sutil, pero la persona no sabe apreciar esto. La creatividad tiene que hacer este trabajo. Es decir, yo no quiero saber lo que saben de mí, pero quiero que me sea relevante, ¿no? La cifra que daban antes. Entonces, quiero tener la sensación de que esto es relevante. No me interesa mucho cómo lo han conseguido, pero quiero saber cómo esto es relevante. Y ahí es donde la creatividad entra. O sea, la idea tiene que ser lo suficientemente sutil como para mejorar los resultados, evidentemente sin perder los objetivos de marca, de branding en general, ¿no? Pero tiene que ser efectiva. Entonces, es esta línea en la que nos estamos moviendo donde yo creo que es la parte más interesante y donde nos queda más trabajo. Totalmente. Justo además, enlaza con la siguiente pregunta, que es ¿cómo creemos que debemos trabajar para que la publicidad sea realmente relevante?
doy pie al que quiera contestar. Entiendo que tú quieras contestar, ¿no? Yo creo que aquí hay un punto fundamental que es que la compra, o no superar el umbral de que la compra programática sea la compra problemática, ¿no? Que al final es lo que pasa, ¿no? Entonces, si creativamente, que es el concepto creativo, lo tenemos adecuado, el mensaje lo tenemos adecuado, es decir, hemos conseguido esa sutileza, y luego programáticamente la parte del data, es decir, al final son las tres patas que hay, ¿no? Data, creatividad, mensaje, todo unido y todo afinado hacia el usuario. Si conseguimos que todo eso vaya en el mismo orden, en un principio pues será todo un éxito o funcionará mejor que otro tipo de campañas, ¿no? Entonces la compra programática, nos guste o no nos guste, llegará a todos los medios, ¿no? O esperemos que llegue a todos los medios, y al final es conseguir automatizar algo que ahora es un proceso que está ciego, ¿no? La compra en tele ahora es un proceso que te basas en GRPs, o la compra en exterior digital te basas en otra serie de insight, que la programática a lo mejor te puede dar ese data o esa información para que sea mucho más relevante. Totalmente. ¿Alguien quiere añadir algo sobre? Bueno, para mí esta parte igual, que estoy muy de acuerdo con él, lo que a la agencia creativa le concierne, aparte de todo el tema de optimizaciones y todo el proceso previo, es ya como el resultado final, ¿no? Una vez que se establece ese consumer del usuario, esos micromoments, ¿no? que comentabas tú anteriormente, es juntarnos, o sea, anunciante, agencia de medios y nosotros, y a partir de ahí establecer, ¿vale?, con qué creatividad impactamos en los diferentes momentos que estamos viendo de la mejor manera posible, con qué KPIs y qué resultados esperamos con cada uno de los impactos, porque sigo insistiendo, a las agencias creativas todavía nos hace falta esa coordinación y esa manera de trabajar más en equipo a la hora de establecer una buena propuesta, porque a veces nos quedamos, lógicamente, en toda la parte conceptual y sí, hacemos bajadas, lógicamente, de ejecuciones, pero toda la parte del trabajo programático creo que se está a veces desperdiciando porque se está comprando programáticamente, pero no se están utilizando creatividades que trabajen en ese sentido. Yo creo que es importante la flexibilidad en todos los pasos del funnel. Es decir, nosotros como agencia, haciendo un poco de examen de conciencia, como agencia en general, tenemos que ser flexibles a la hora de saber que cuando generamos una idea, esta idea tiene que pivotar, que igual es un término mucho más de startups que de agencias de creatividad. Es decir, que no tenemos el control absoluto de toda la creatividad hasta el final, porque puede que llegue alguien con datos objetivos y nos diga esto no está funcionando y esto, cambiando una foto, como decías, está funcionando súper bien y es la misma idea. Y tenemos como que soltar aquí. Las agencias de medios tienen que hacer lo mismo, ser más transparentes para generar mejores datos, para que nosotros generemos mejor creatividad. Y evidentemente la tercera parte, que es el cliente, tiene que asumir unos riesgos, que es donde está la parte interesante de todo esto ahora, que es de destinar más recursos en todo el sentido, no solo en budget, sino en personal cualificado y en interlocutores que estén a la altura para poder generar todo esto y ser flexibles y rápidos respondiendo a esto, porque si no la sensación sí que es que se desaprovecha el potencial que tiene esta tecnología. Totalmente. Una de las últimas preguntas, o casi última pregunta, depende del tiempo con el que vayamos. ¿Cómo vamos de tiempo? Más o menos, bueno. A mí me gustaría añadir una cosita. Sí, por supuesto. Que nos encontramos también por parte de los anunciantes. Pobre. No. Es una cosa positiva, me refiero, que es verdad que todavía con toda la transformación digital, hablo de grandes marcas, donde manejan base de datos, pero no las tienen cualificadas, donde tienen su actividad en social media, donde tienen las campañas. Al final lo que notamos es que no tienen los datos consolidados. O sea, es decir, no hay un viaje de ese usuario, de ese cliente, desde que le impactas en una creatividad en social media, luego si va a la web, al e-commerce, te compra, no te compra, luego si lo impactas con una newsletter, luego si va a tienda, finalmente me ha comprado en tienda. O sea, hay una desinformación, están como desconexos todos los canales que tienen las marcas de comunicación con los usuarios. O sea, hay una labor ahora de consolidar todo eso y de efectivamente tener una información cualitativa de sus clientes que también nos ayudará a nosotros, lógicamente, a impactarles de la mejor manera posible, si hay un mayor conocimiento, ¿no? Claro, en nuestro caso, eso lo tenemos bastante bien resuelto por el tema de que tenemos el funnel o el consumo del usuario en función de si lo conozco o no lo conozco y cuando lo he conocido, qué interacción ha tenido conmigo, ¿no? Entonces, las comunicaciones que intentamos dirigir a esos usuarios son totalmente distintas en función de cómo se encuentre o cómo esté de cerca a la compra o acerca al KPI que estoy marcando. Entonces, en este caso, como llevamos haciendo programática, pues no sé, desde que aquellos tiempos del avión con las 3 palancas, desde aquella época, pues en eso sí que hemos evolucionado y sí que tenemos de alguna manera el camino ya recorrido, ¿no? Tenemos otros retos, ¿no? Que es ser mucho más eficientes, pero ese camino sí lo tenemos recorrido. Bueno, pues es un paso importante. Está claro que sin duda dentro del ecosistema de anunciantes cada uno está en un nivel distinto de crecimiento, ¿no? Sí, Todos sí. creciendo, pero cada uno está en un nivel distinto.
por último, si andamos justos de tiempo, bueno, la compra programática requiere tecnología y eso tiene limitaciones y tiene oportunidades. ¿Cuáles creéis que son las limitaciones desde el punto de vista tecnológico que surgen en el cruce entre la creatividad y la programática, como puede ser el peso, por ejemplo, de una de las creatividades, o cuáles creéis que pueden ser las distintas oportunidades que brinda trabajar a través de tecnología? Yo creo que ahí ambas respuestas son el formato. O sea, tanto es lo que te corta, ¿no? Igual que decías lo del peso, el con qué puedes jugar, pero a la vez también es el reto de intentar sacar el mayor partido a esos formatos y así conseguir mayor eficacia. O sea, creo que es como un arma de doble filo, digamos. Yo creo que iba a César que quería... ¿no? No, yo creo que la limitación es lo creativos que somos complicándonos la vida. Por la cantidad de formatos, por la cantidad de dispositivos, todo está testado y todos los formatos de vídeo, de display, de audio funcionan en su nicho concreto y entonces tienes que llegar a adaptar creatividades de tele a una micropantalla de un teléfono, lo que decían antes, que esto ya está, ha hecho el hincapié, esto está adaptado para que se vea en horizontal. Entonces, pues podemos ser tan creativos, hablando de creatividad como queramos, creando esto, y luego tenemos la limitación, pues eso, que luego en tiempo, en trabajo y en recursos, pues yo creo que es una complicación muy importante. Totalmente. Yo creo que aquí entra muy importante es el consumer journey, es decir, en qué estado está el usuario, ¿no? Es decir, que al principio en la parte de awareness estoy con vosotros en que el tema del formato pues, y el peso, pues eso influye muchísimo a la hora de ser más creativo, ¿no? Pero a lo mejor si está ya en la parte ya del consumer journey donde está ya pegado a la venta, a lo mejor tengo que lanzar un GIF. Solo con un GIF, con un mensaje adecuado en ese momento es suficiente y no tengo que irme a un concepto creativo tan alto, sino que el mensaje es el que tiene que captarlo, ¿no? Entonces, eso es lo difícil, ¿no? Encontrar el consumer journey y saber en dónde está el usuario en ese momento. Yo creo que aparte de lo que comentáis, con el tema de la programática es verdad que se han uniformado bastantes formatos. No es como cuando funcionaba Internet hace 10 años, ¿no? Que teníamos que poner las fotos o pensar en las creatividades acorde al site donde se publicaba, que cada uno tenía sus especificaciones diferentes, que cada uno tenía unos pesos diferentes. Y eso, las mantas de producción digital enormes, se podían hacer piezas especiales, de romper la página, etcétera. Hoy en día todo se está unificando mucho más, que también facilita mucho más a la agencia de medios, lógicamente, a la coordinación con los diferentes soportes, ya está todo más automatizado y ahora el reto está en el contenido de esa propia pieza. ¿Qué contenido creativo planteamos en esa pieza para llamar realmente la atención, ¿no? Ya sea formato vídeo, ya sea formato display o bueno, hasta un GIF, ¿no? Que podamos plantear. Totalmente. Dependiendo de... ¿Nadie más? No, al final esto es como si fuese una relación, ¿no? Al final tú empiezas enamorando, ¿no? Cuando tienes una primera cita tú enamoras, entonces necesitas un concepto creativo mucho más potente y luego va pasando y a lo mejor lo que único necesitas es, según va pasando el tiempo en el Consumer Journey, pues con esa pareja que tienes es un mensaje claro en un momento determinado que no tiene que estar vestido con nada, ¿no? Claro. Al final se traduce lo mismo, ¿no? Con la programática y la relación del día a día, ¿no? Totalmente. ¿Quiere añadir alguien algo más? ¿No? Pues bueno, yo creo que podemos dar por concluida. La verdad es que muchísimas gracias a los 5. Es un placer poder contar que no es fácil, ¿no? Con desde el punto de vista de anunciante, agencia creativa y desde el punto de vista del publisher, ponerte una creatividad sobre una conversación sobre creatividad, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias a los 5. A ti.